Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado Christopher Correia, quien es coordinador nacional de formación de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ti más bien por el contacto. Contento de estar aquí nuevamente en RCR. Pues mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con el reglamento aprobado por la plataforma de comentario. Analizábamos este tema que nos llamó profundamente la atención. Es que lo que está planteado aquí es elegir a un candidato unitario de cara a unas eventuales elecciones presidenciales. ¿Correcto? Te escuchamos. Sí, así es. Mira, ahorita podemos igualmente repasar el tema del reglamento y particularidades. Sin embargo, en primer lugar, lo que nosotros queremos decir, y también te lo digo más que como dirigente político, te lo digo como venezolano. Yo creo que esto hay que celebrarlo, que estemos avanzando en consolidar la unidad para poder enfrentar al régimen es en sí mismo una gran victoria. La verdad es que esto es el producto de muchísimas semanas, meses de consultas, de debates a lo interno dentro de la plataforma unitaria, de consulta con el resto de los partidos políticos también, de consulta con la sociedad civil, de consulta con la academia, de consulta con distintos actores para lograr este producto. Y la verdad es que ya que tengamos un reglamento de primarias hace que esto finalmente sea un hecho. Y yo creo que eso, y te lo digo desde lo personal, eso como venezolano, yo lo celebro profundamente porque es la mejor alternativa que tenemos para enfrentar al régimen, que podamos ir juntos, que podamos lograr consolidar la unidad a través de la manifestación clara de la gente, que seleccione quién es el liderazgo que cree que puede mejor marcar la ruta política para ir a las elecciones presidenciales. Yo creo que es un gran avance para la democracia. Esto ha sido un gesto de madurez política, porque el tema de, no, bueno, vamos a negociar y acordar al interno, a ver quién es el mejor candidato, quiénes están mejor posicionados, o vamos a ver encuestas, etcétera. Y al final se tomó una decisión de muchísima madurez política, que es empujar a que tengamos una primaria presidencial, y eso de verdad es lo que puede garantizar de que vayamos unidos para el régimen, porque somos una mayoría muy clara los que queremos vivir en democracia y los que queremos tener un país mucho mejor del que tenemos. Entonces esto en verdad lo celebramos. Ahora, preguntarte, Christopher, porque de esto hemos conversado con otros dirigentes políticos. Entiendo que está abierta la discusión sobre el papel que va a jugar este candidato. En la práctica, ¿no sería el líder de las organizaciones que hacen vida en la plataforma unitaria? ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Mira, yo creo que, a ver, y no podemos ser inocentes. Aquí vamos a enfrentarnos a unas elecciones que no van a ser unas elecciones totalmente competitivas y las elecciones que quisiéramos. Aquí vamos a un proceso que, bueno, las elecciones presidenciales que tenemos por delante son un hito político, una ventana de oportunidad importante que tenemos para lograr, bueno, transitar una transición a Venezuela, y entonces eso pasa por movilizarse, por ganarlas, por defenderlas y por cobrarlas. Y en todo ese camino, el candidato que resulte electo tiene que ser eso, efectivamente, un candidato que inspire, que enamore, que haga a los venezolanos y venezolanas soñar con una Venezuela distinta, pero que también sea un liderazgo responsable para entender el momento que estamos viviendo, para entender la coyuntura que estamos viviendo, y enfrente al régimen con valentía, con honradez y con decisión. Entonces va a ser tanto candidato como quien marque la ruta política, y por eso estas elecciones son tan importantes. Ahora, tengo que preguntarte, ya entrando en detalles, en el tema de definición de primaria, el reglamento establece que bueno, el método de selección del candidato será mediante votación universal, directa y secreta de todos los venezolanos debidamente inscritos en el registro electoral. Está el tema de los venezolanos, más de 7 millones que han salido de nuestro país y que probablemente no han podido
actualizar sus datos. ¿Qué está planteado con relación a esto? Al menos, ¿cuál es la posición de Voluntad Popular? Te escuchamos. Mira, esto para nosotros es un punto de honor y eso sí te lo digo con total responsabilidad. Voluntad Popular lo ha dicho públicamente, pero sobre todo lo interno lo hemos planteado. Para nosotros es prioritario y lo ha dicho y Leopoldo López y lo decimos nosotros y para nosotros de verdad te lo digo, a lo interno lo hemos manifestado con contundencia, es prioritario, es innegociable que todos los venezolanos y venezolanas, indiferentemente de donde vivan, puedan votar. Y me parece irresponsable, y me parecería hasta inmoral no reconocer la situación de los 7 millones de venezolanos que tenemos por el país, de los cuales a lo mejor fácilmente 3 millones y medio, 4 millones están en edad de votar. Entonces nosotros tenemos que efectivamente buscar que se generen las condiciones para que puedan estos venezolanos y venezolanas votar en las posteriores elecciones presidenciales, pero nosotros tenemos que garantizar a que puedan votar en la primaria presidencial, y eso es algo que nosotros estamos empujando. Y cuando hablamos en el reglamento de primaria, un registro electoral, ahí todavía falta ajustar unos detalles técnicos que también lo va a ir concretando la Comisión Nacional de Primarias, que se va a nombrar este mes, que se recibieron más de 80 postulaciones de personas de la sociedad civil de altísima honradez para liderar este proceso. Definirá los temas técnicos, pero nosotros creemos que tenemos que expandir lo que es el registro electoral, que no simplemente podemos, sobre todo para los venezolanos que están fuera del país, no podemos simplemente apegarnos a lo que es el reglamento electoral, el registro electoral permanente que tenemos actualmente, porque lo que tenemos es un poco más de 100.000 personas inscritas. Nosotros tenemos que buscar la forma de garantizar de que los venezolanos y venezolanas que se encuentran fuera del país puedan votar, puedan registrarse, puedan decir en qué ciudad están, en qué ciudad quieren votar, dónde están viviendo, y nosotros garantizarles ese derecho. Y si te digo, Voluntad Popular va a hacer todos los esfuerzos a lo interno, a lo externo, presentando propuestas, etcétera, para que esto pueda ser una realidad, y yo estoy bastante convencido de que así va a ser. Nadie tiene una intención de que los venezolanos que viven fuera del país no puedan votar en la primaria. ¿Es un reto técnico? Sí. ¿Es un reto operativo, logístico? Lo es, pero tenemos la capacidad de hacerlo porque tenemos muchísimos venezolanos y venezolanas fuera del país que tienen la voluntad de colaborar y que nos lo han manifestado, que quieren ayudar, organizar, a empujar todo este proceso. Así que estoy bastante seguro de que va a ser una realidad, que tengamos un registro electoral para la primaria que garantice el voto de los venezolanos que están fuera de Venezuela. Justo quería detenerme en esto, si me permites, Christopher, porque se requiere una gran capacidad, como has dicho tú, logística para poner esto en marcha, pero también voluntad política. El rector Enrique Márquez dijo en su momento que no se iba a discutir el voto en el extranjero sin un acuerdo político en nuestro país, y el tiempo corre. Digamos, los lapsos que ha establecido este documento, este reglamento, empiezan a correr una vez que se establezca la fecha, y el corte del registro electoral que se va a utilizar para este proceso interno. La agencia de noticias Reuters mencionaba el mes de junio del próximo año con posible fecha para celebración de primarias. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Te escuchamos. Sí, mira, nosotros efectivamente queremos tener una primaria, que la primaria presidencial sea lo antes posible. Yo creo que es conveniente para el proceso político, para tener un candidato fortalecido recorriendo el país, buscando, tocar corazones y pasar mucho más rápido a esta etapa de dirimir diferencias internas, que también es una práctica democrática y está muy bien. Como te decía al principio, yo creo que la primaria tiene que darse, pero igualmente creemos que tiene que ser la fecha lo antes posible, pero eso sí, teniendo en cuenta que hay que resolver el tema del voto en el extranjero. Nosotros en este momento pronto se instalará esta Comisión Nacional de Primarias, por lo cual esta labor más técnica, logística, operativa, de presupuesto, va a recaer mucho más que en la plataforma unitaria y los partidos políticos que la conforman, va a recaer en esta junta de 5 rectores principales y 5 rectores suplentes, va a recaer ahí esa responsabilidad operativa, y esa es una de las primeras preguntas, inquietudes o responsabilidades que hay que resolver. Eso se sigue discutiendo porque se han analizado distintos mecanismos, pero es lo que tú también comentabas. Lo primero para que las cosas salgan a nivel de políticas públicas, a nivel de decisiones políticas, para que las cosas pasen, es tener la voluntad política.
y entre la mayor parte de los actores de la plataforma unitaria, y te garantizo que desde Voluntad Popular tenemos toda la voluntad política para que todos los venezolanos estén donde estén, y en particular reconociendo, respetando y enalteciendo que aquellos venezolanos que están en la diáspora puedan participar en la primaria. Sobre el tema de la defensa del derecho al voto, comentábamos con Roberto Abdul que de momento el reglamento no establece si este proceso interno de la plataforma unitaria lo va a organizar o no, o va a participar, mejor dicho, o no el Consejo Nacional Electoral, si va a ser manual o va a ser automatizado. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Mira, nosotros queremos tener la primaria como nosotros la queremos tener. Es decir, que puedan participar todos los candidatos y candidatas que quieran participar, que se garantice el voto de los venezolanos en el exterior y que se garantice sobre todo la seguridad, la identidad del votante. En ese sentido, evidentemente nosotros estamos abiertos a tener colaboración con distintas instituciones que nos puedan colaborar a nivel internacional o a nivel nacional, pero bueno, que se aplieguen a las condiciones que nosotros queremos plantear. Hay una propuesta dentro de la plataforma unitaria de solicitar posiblemente al CNE, igual sea a Consumate, etcétera, cuál es la primaria que nosotros necesitamos. Nosotros particularmente creemos que la primaria que nosotros necesitamos no es la primaria que nos daría el CNE, a pesar de que efectivamente lo organizaron en 2012 y en otros momentos. Sin embargo, por un tema de resguardo de la identidad del elector y por el tema de que los venezolanos en el extranjero puedan votar, consideramos que es difícil que la primaria la pueda organizar bajo estas condiciones el CNE. Sin embargo, en principio esa diligencia se va a hacer, porque aquí nuestra lucha y lo que nosotros estamos buscando en este momento no es una lucha contra el CNE, a pesar de que seguimos buscando más condiciones electorales, y por eso la negociación en México sigue en pie, porque nosotros vamos a participar en este proceso con las condiciones electorales que tengamos, y nosotros vamos a participar en este proceso buscando cada vez tener unas elecciones más competitivas, pero nuestra lucha en estos momentos no es contra el CNE, pero sí es en tener una primaria que garantice esto, la identidad del elector, la fecha que nosotros consideramos más conveniente, que garantice que todos los candidatos y candidatas puedan participar, que garantice eso, la seguridad del elector, y que garantice que los venezolanos que están fuera del país puedan participar. Aquellas instituciones que nos puedan apoyar para que esto sea posible, pues bienvenidos. Conversamos con Christopher Correa, y yo le dejaría una inquietud a nuestro invitado que tiene que ver con los requisitos de elegibilidad y de postulación de los posibles candidatos a estas primarias de la plataforma unitaria. Son prácticamente los mismos que establece la Constitución vigente en nuestro país para ejercer la presidencia de la República, pero además deja abierta la posibilidad de que aquellos dirigentes que han sido inhabilitados políticamente puedan también contarse. Al regreso, quisiera un comentario de nuestro invitado. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase.
un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede lograr, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de las primarias de la plataforma unitaria, una vez que ha sido publicado el reglamento para este proceso interno de los partidos que promueve un cambio en nuestro país. Nos acompaña Christopher Correia, coordinador nacional de formación de Voluntad Popular. Yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado que tiene que ver con los requisitos de elegibilidad y de postulación. Entendemos que aquellos dirigentes que han sido inhabilitados políticamente pueden participar, ¿correcto? Sí, correcto. Mira, el razonamiento ahí, ¿quiénes pueden participar? Es aquellas personas, aquellos liderazgos, hombres y mujeres que efectivamente han luchado por recuperar la democracia en Venezuela, que son, bueno, demócratas probados, y que, bueno, están convencidos de que tienen que enfrentar al régimen para transitar, bueno, el camino de democratización en Venezuela. Mira, nosotros aquí por un tema de, primero porque no consideramos que las inhabilitaciones que haya planteado el régimen en su momento sean justas, eso en primer lugar, que eso es, al final es puro un tema de inhabilitar a los mejores competidores, inhabilitarlos políticamente porque efectivamente son la mayor competencia electoral que pueden tener, porque son los mejores candidatos y candidatas, y bueno, y por eso los trata de sacar del juego, ¿no? Pero nosotros no podemos ser nosotros mismos los que saquemos del juego a los mejores candidatos y candidatas del país porque el régimen los quiera sacar. Y porque además hay un tema pragmático. Aquí hay personas que han planteado, y en algún momento se da esta discusión como un tema, si se quiere, pragmático, de, bueno, ¿para qué va a competir una persona que esté inhabilitada? Pero la realidad es que la legitimidad para que esa persona esté habilitada lo va a dar la propia primaria. Es muy difícil después de un proceso de elección primaria mantener inhabilitado a un candidato que es la opción mayoritaria, la opción que buena parte del país ha elegido para que sea la que lo represente, y porque además, en cualquier caso, siguiendo la misma lógica autoritaria, etcétera, un candidato no inhabilitado después de que gane la primaria lo podrían inhabilitar también. Es decir, las inhabilitaciones pueden venir antes, durante o después de la primaria. Entonces, no tiene sentido que seamos nosotros los que caigamos en ese juego y de antemano digamos que los mejores candidatos de la oposición no pueden participar en la primaria. Entonces, nosotros además sí confiamos de que la primaria es el elemento que habilita y que la primaria y que el candidato que resulte electo con esa fuerza electoral y con esa fuerza política puede lograr efectivamente ser el candidato y llegar hasta el final de ser el candidato que enfrente a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales, elecciones que nos deben ya de hace bastantes años. En el caso de Voluntad Popular, la última vez que conversamos, le preguntamos a nuestro invitado si habían establecido el mecanismo para elegir a su candidato a las primarias. ¿Qué puedes compartir con nosotros, Christopher? Sí, mira, nosotros estamos en estos momentos, la prioridad política nuestra ha sido que se dé la primaria y por eso la celebramos profundamente, es producir la primaria. Luego de eso, en paralelo a eso, hemos estado fortaleciendo y movilizando nuestro partido. Como sabes, nosotros tuvimos un proceso de revisión interna, estamos todavía en proceso de desarrollo de todo el congreso de ideas de nuestro partido, también un proceso de elección de autoridades en todos los niveles del partido, y sí hemos tenido las discusiones necesarias para presentar
un candidato presidencial para la primaria del año que viene. Eso se ha dado y nosotros sí vamos a presentarle al país nuestro candidato, pero haremos el anuncio oficial en el momento que lo consideremos prudente, y además no lo considerábamos prudente hacerlo antes de que efectivamente tuviéramos la primaria presidencial, porque la prioridad de verdad era tener la primaria, porque el mejor candidato es la unidad en sí misma, el mejor candidato que podemos tener y el candidato que no puede ser derrotado, que no puede ser vencido, es la unidad. Y por eso también es importante, y quiero sacar este comentario, que nosotros, para que el país lo sepa, que además de la primaria, nosotros estamos trabajando en fortalecer y crear todo un acuerdo político que le dé garantores democráticos del país de que vamos a trabajar en conjunto en todo el proceso del comando presidencial y en la conformación del gobierno de unidad nacional. Nosotros tenemos que tener una visión de largo plazo, nosotros tenemos que tener una visión de Estado, y nosotros tenemos que, en ese sentido, generar acuerdos por la libertad, acuerdos por la democracia, acuerdos de gobernabilidad con un programa mínimo común de gobierno que nos permita avanzar todos juntos. E insisto, aquí la unidad es lo más importante, y ahí precisamente es lo que estamos logrando a través de la primaria. ¿Cuál es el mecanismo que van a utilizar? ¿Ya lo han decidido para elegir a este candidato de Voluntad Popular? Sí, mira, nosotros, el mecanismo que nosotros utilizamos para tomar estas grandes decisiones son los mecanismos de amplia consulta en el partido, que es entre el encuentro federal de activistas, donde están presentes tanto las autoridades nacionales del partido como los principales responsables de cada uno de los estados. Ahí ese es el espacio para el debate político, que después tiene un espacio adicional, que es la Asamblea Nacional de Activistas, donde participan todos los activistas del partido para ratificar decisiones, que por ejemplo ese espacio que se reúne no demasiadas veces por temas logísticos, a veces sí lo hacemos a través de vías digitales, fue el espacio donde se aprobó la candidatura de Leopoldo López, donde en su momento en 2012, en 2011, donde se constituyó el partido político, y entre esos dos espacios será donde se dé la discusión y la aprobación y el lanzamiento del candidato de Voluntad Popular. La pregunta que yo le haría a nuestro invitado acerca de los posibles candidatos de Voluntad Popular para estas primarias es si Juan Guaidó ha decidido contarse, y lo saco a colación porque hace algunos días conversamos con Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, y negaba esa posibilidad, al menos en esta oportunidad. ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, lo que te puedo decir es que Voluntad Popular tiene extraordinarios liderazgos, y el liderazgo en concreto, en particular, del presidente Juan Guaidó es extraordinario. Ha sido la persona que ha estado enfrente, además ya liderando estos últimos años el proceso de la oposición, enfrentando, además llevando todos los costos políticos, muchos costos de lo que ha pasado, y es un liderazgo que ha estado ahí en la calle, es un liderazgo que además yo particularmente le quiero reconocer, su visión de Estado, su profesionalidad para liderar este proceso con responsabilidad y su valentía. Yo he visto a Juan Guaidó en la calle, en diferentes estados, además, levantando muchísimas pasiones y muchísimo interés de la gente en los lugares a donde va, y también he visto como el chavismo, como con ningún otro liderazgo de la oposición, se encarga de ir a atacar, de ir a tratar de desmoralizar, de ir a sabotear, y eso yo creo que quiere decir algo, que efectivamente Juan Guaidó sigue siendo el principal liderazgo de la oposición, y desde acá yo sí quiero reconocer y agradecer y hasta felicitar la labor que se ha tenido en este momento tan complicado, tan difícil para Venezuela, pues liderando un proceso inédito en el mundo que ha logrado pues construir toda esta alternativa, inédita a nivel mundial para conducir una transición que sigue en proceso, que no es fácil, pero que estoy seguro que los esfuerzos de Juan Guaidó, los actuales, los que ha tenido y los que tendrá, serán clave para lograr la libertad y la democratización de Venezuela. Claro, pero algunos han expresado sus objeciones del papel que jugaría Juan Guaidó si decide contarse como presidente interino y además como candidato. ¿Esto ustedes lo han resuelto, lo han discutido? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Sí, mira, la verdad es que esas son discusiones que tenemos que tener. Hasta ahora lo que yo he visto
del presidente Juan Guaidó es que ha sido el principal promotor de la primaria, es haciendo esfuerzos políticos importantísimos para que exista la primaria y además particularmente haciendo esfuerzos muy grandes para que los venezolanos afuera del país puedan votar. Y hasta ahora es donde he sentido, además de las labores de mantener la Asamblea Nacional, de mantener el respaldo nacional e internacional que necesitamos para la protección de los activos, para hacer el contrapeso y todo lo que ha significado el gobierno interino en contra del régimen totalitario. Eso es lo que yo he visto que ha sido la labor fundamental que ha estado empujando el presidente Juan Guaidó. Finalmente, Christopher, preguntarte, a propósito de lo que mencionabas al inicio de la entrevista, se ha discutido qué hacer si no se dan las condiciones, si no se materializan las negociaciones en México. En la práctica, si el régimen de Nicolás Maduro no cede ante la presión de la comunidad internacional, eso en primer lugar, y por otra parte, ¿cuál es la posición de ustedes ante un posible adelanto de las elecciones para 2023? Te escuchamos. Sí, mira, yo creo que tenemos que enfrentar el proceso político que tenemos por delante sin ingenuidad. Y sabiendo lo que nos enfrentamos, y sabiendo que nos enfrentamos a una gente, a un régimen que efectivamente no quiere salir del poder, que es totalitario, que es autoritario, y bueno, va a hacer todo lo posible por no salir del poder, y por eso nosotros tenemos que presionar por todas las vías que tenemos, por las vías institucionales, por la vía de la movilización social, por la vía de la presión internacional, por la vía de la negociación, para que efectivamente podamos tener la elección presidencial. Yo siento que en estos momentos nuestro principal llamado, nuestra principal acción política tiene que estar alrededor de presionar al régimen por tener la fecha de la elección presidencial, porque eso nos puede dar muchísimas más luces, garantías, de hacia dónde vamos. Hasta ahora sí se ha visto que de cierto modo hay alguna voluntad del régimen de convocar la elección presidencial. Evidentemente no sabemos en qué condiciones, y esa es otra de las luchas, pero uno de nuestros primeros hitos políticos, y que lo tenemos que cobrar como una victoria, es tener la fecha de la elección presidencial, y siento que hacia allá tenemos que apuntar. Y en el sentido de lo que preguntabas, de cuándo a lo mejor es la fecha, entre el posible escenario de adelanto de elecciones presidenciales, o inclusive el adelanto de varias elecciones para sumar más alrededor de la elección presidencial, ante esa misma posibilidad que nosotros creemos que es una posibilidad real, porque esta gente va a hacer todo lo posible por generar por presentarse unas elecciones presidenciales, desmoralizando a la oposición, haciendo que la oposición vaya sin esperanza, haciendo que la oposición vaya desunida, que vaya con condiciones electorales perversas. Pero ante esa posibilidad, lo más importante, y por eso nuestro llamado ha sido ese, que tengamos la elección primaria lo antes posible, para prever cualquier tipo de escenario en ese sentido. Por eso sí, nuestro llamado en principio era que la elección primaria en el primer trimestre. Sabemos que se han atrasado las discusiones, posiblemente ya técnicamente no va para que sea en el primer trimestre, pero que sea en el primer semestre, para prever cualquiera de esos escenarios y llegar en cualquier momento, en cualquier escenario, y la fecha que venga, llegar con la unidad más consolidada posible. Y agradecemos a Christopher Correa, Coordinador Nacional de Formación de Voluntad Popular, por atendernos, acompañarnos en esta parte del programa, ofreciendo opinión y análisis, además información valiosa acerca del tema que hemos debatido, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria y la elección de un candidato presidencial. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alejandro Müller y los plásticos. Sin plásticos es imposible concebir la vida moderna. Están presentes en nuestra ropa, calzado, celulares, cables eléctricos, automóviles, materiales quirúrgicos, empaques y muchos otros. El investigador Alejandro Müller, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, se dedica a estudiar la estructura de los plásticos con el fin de diseñar materiales con propiedades particulares. La mayoría de los plásticos comerciales son semicristalinos, lo cual no se refiere a su transparencia, sino a cuán ordenadas están las cadenas de moléculas que lo componen. Los plásticos poseen zonas cristalinas u ordenadas, pero a diferencia de los metales, también tienen zonas amorfas, en donde estas cadenas asemejan un plato de espaguetis. Müller se ha dedicado a descifrar cómo se ordenan estas cadenas y cuál es el impacto que los diversos arreglos tienen sobre las propiedades de los plásticos. Ha diseñado técnicas para determinar el tamaño y la distribución de cristales y ha estudiado cómo cambian las propiedades de los plásticos al reducir el tamaño de los cristales a escalas nanoscópicas, es decir, de una millonésima parte de un milímetro. Sus estudios, aunque lucen abstractos, tienen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, tanto los plásticos biodegradables, que ayudan a preservar el ambiente, como las suturas bioabsorbibles por el cuerpo humano, se degradan por procesos que involucran al agua. Los tiempos de degradación serán más largos mientras más zonas cristalinas existan en el material, ya que estas son más densas y de mayor dificultad de penetración que las amorfas. En otras palabras, la biodegradación de los plásticos depende de su cristalinidad. Mientras más cristalinos, más tiempo tardan en descomponerse. Alejandro Müller es miembro de la Academia de Ingeniería y del Hábitat. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa vamos a hablar acerca de una figura emblemática en nuestro país. A propósito de su partida, el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, ha fallecido, el padre jesuita, politólogo, historiador, quien, por cierto, había sido electo para dirigir la UCAP durante el ciclo 2022-2026. Y nos interesaba mucho dar cuenta de su legado para Venezuela. Es una pérdida enorme. Nos acompaña el padre Arturo Peraza, quien forma parte de su equipo, como él lo ha dicho en sus redes sociales, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Padre, un abrazo muy grande, en nuestras condolencias y una vez más gracias por atendernos. Gracias, María Alejandra, y bueno, sí, ha sido una muy triste noticia que nos ha dolido en la universidad y en la comunidad jesuítica muy fuertemente, incluso por lo sorpresivo que ha sido pues este fallecimiento. Pero bueno, Dios se lleva a su mejor gente en definitiva y sabemos que desde ya José está orando por todo nuestro país, a quien le puso toda la pasión del mundo.
y que está pidiendo por la libertad de nuestro país, por la defensa de los derechos humanos, por la gente de Catuche, por la que tanto trabajó en su vida, por la gente de la universidad, a la que le ha dado lo mejor de su existencia. La verdad que yo creo que ha sido un privilegio contar con una persona como José Virtuoso en el país y en concreto en las posiciones que le ha tocado y que le ha correspondido llevar adelante a lo largo de su trayectoria como jesuita. Justo quería destacar parte de su trayectoria con usted, recordarlo con la audiencia, y usted menciona un tema y es el compromiso indeclinable, si me permite, del padre José Virtuoso con la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Mira, me haces recordar hace ya muchos años atrás, empezando el régimen de Hugo Chávez Frías, el padre Virtuoso fue invitado a dar el discurso de orden el 5 de julio. Estamos hablando, yo no sé si del 2001 o el 2000, era muy reciente el nombramiento de Chávez como presidente de la República, y él entonces habló de la necesidad de salvaguardar la República, y es que él veía que eso era lo que estaba en riesgo, que no era solamente la democracia, era la noción de república, en términos del bien común, en términos de lo que a todos nos interesa y del respeto de los ciudadanos, en términos de haber entendido que un país se dedica a su gente y a sus ciudadanos y no simplemente a intereses particulares, que es justamente lo contrario a la palabra república, ¿no? Y él hace un discurso largo de lo que significaba la palabra república. Yo creo que desde allí se lleva una larga trayectoria de pensamiento por parte de José en torno a lo que esto implicaba. Él abre el proyecto de Ojo Electoral, además de haber sido director del Centro Gumilla, donde yo estuve, pues yo fui a su vez parte de su equipo, y trabajó en aquel proyecto de Ojo Electoral con la idea de rescatar las posibilidades democráticas dentro del país, las oportunidades que eso podía generar, el rescatar el sentido del voto y de la democracia como un elemento fundamental para la relación de los ciudadanos. Posteriormente a mí me toca como provincial nombrarlo a él rector de la Universidad Católica Andrés Bello, es el que me acompaña entonces en el equipo de gestión de la provincia, además en un cargo tan importante como el cargo de rector de la universidad. Creo que en el tema universitario fue un hombre realmente apasionado en muchos sentidos, porque no solamente fue el tema de seguir desarrollando académicamente, institucionalmente a la universidad, sino comprometerla en términos de lo que había que hacer en el país. La vara era muy alta, porque a quien sustituyera nada más y nada menos que al padre Luis Ugalde, que sin duda ha sido un gran rector y una persona importante y que Dios gracias todavía conservamos en el país. Pero bueno, esa era la vara que él tenía que llevar adelante, y la supo alcanzar y sobrepasar todas estas dimensiones de investigaciones, por ejemplo, del ENCOVI, que dan cuenta de la situación social y económica del país, que no es solamente mera preocupación política, sino la preocupación por la situación de nuestra gente, la situación de empobrecimiento, cómo están los derechos económicos, sociales y culturales de nuestra gente. Ha sido una preocupación permanente de la universidad, junto con un conjunto más de investigaciones que tratan de dar cuenta de lo que ha ido ocurriendo en el país. Lamentablemente, tener que ponerle cifras a esta crisis humanitaria, seguir insistiendo en la línea de unidad democrática, y él trató de crear y acompañar un conjunto de instancias civiles y políticas para tratar de apoyar desde la sociedad civil la reconstitución del Estado y la reconstitución de la República. Y bueno, este devenir, en definitiva, explica quién es José Virtuoso. José Virtuoso es un hombre que a través de la academia, a través del estudio, a través de la investigación, a través del discurso y a través de la acción, trata de incidir en el país para que se transformen las condiciones y la gente pudiera tener oportunidades de vida. Y creo que esa ha sido la lucha histórica que motivó la vida de José Virtuoso. El padre Virtuoso estuvo 12 años al frente de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, le tocó hacer frente a toda clase de retos en un país como el nuestro, donde la academia también ha sido víctima de persecución y acoso permanente. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, padre, lo escuchamos. Sí, bueno, la verdad es que desde el momento que nosotros, el padre Virtuoso asumió la dirección de la Universidad Católica Andrés Bello, lo que uno podría decir es que el Estado venezolano prácticamente se
mantuvo al margen. Respecto a la universidad, ha habido siempre como un nivel importante de tensión por desacuerdos con la universidad. Yo creo que Virtuoso no fue una persona que buscó la confrontación en absoluto, al contrario, yo creo que buscó abrir caminos para poder dialogar desde la preocupación de la gente, pero eso sí, desde la verdad. Y creo que fue la diferencia importante, ¿no? Porque el diálogo no es simplemente llegar allí para hacer unos meros intercambios o la búsqueda de prebendas o posibilidades, sino que lo que el padre Virtuoso intentó fue poner la verdad de Venezuela y particularmente de la gente que peor está. Y claro que esto al régimen no le resultaba grato, eso uno lo puede entender, y por tanto lo que intentó fue jugar a poner sordina frente a lo que la universidad estaba tratando de decir, estaba tratando de insistir, estaba tratando de crear como oportunidad. Y bueno, yo creo que ha sido una relación, lamentablemente, en donde el gobierno, que pudo haber abierto un conjunto de oportunidades, en donde un conjunto de profesionales hemos podido colaborar para que la situación de Venezuela fuera mucho mejor, lo único que ha obtenido es el silencio como modo de relación. A propósito del tema que nos ocupa, padre, usted mencionaba el papel de la Universidad Católica y específicamente la importancia que le dio el padre Virtuoso al frente de la institución, al tema de la pobreza. Las agencias de noticias destacaban justamente el último advirtió que 9 de cada 10 habitantes de nuestro país viven en pobreza, lo cual contrasta con una reciente declaración de Nicolás Maduro comprometiéndose a erradicar por completo este problema en nuestro país. Y yo le pediría un comentario porque ciertamente durante la época del padre Virtuoso a este tema se le dio especial importancia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Así es, si algo caracterizó la actuación del padre Virtuoso y el impulso que le dio a la universidad fue justamente el poder delante la situación real de las personas y especialmente de las personas que están en peores condiciones. Y yo creo que a ANCOVI le tocó reportar la crisis humanitaria en toda su extensión y dramatismo. Lamentablemente el Estado venezolano constantemente cree que la solución del problema es ocultar las cifras, no decir la verdad de lo que ocurre. Y creen que con eso evitan el problema. Más bien la universidad lo que ha creído en contra es que hay que revelar el problema, develar la situación, porque es la única manera de poner camino a las soluciones de los problemas que tenemos delante. Si yo no conozco el problema, yo no lo puedo solucionar. El ocultamiento del problema tiene solo por fin, no solamente encubrir, sino mantener a la persona del poder como único fin y objeto de la acción. Y no es a las personas que están en situaciones de dificultad a las que se va a atender. Por eso la universidad, más bien volcada sobre las comunidades que están sufriendo, lo que tratamos fue develar la situación y proponer alternativas de salida. Esto mismo ha pasado, por ejemplo, en el ámbito de educación. Si tú recuerdas, recientemente la Escuela de Educación de la Universidad también ha levantado un informe sobre el estado académico de Venezuela. Y esto es parte de lo que el padre Virtuoso impulsó dentro de la universidad. Es decir, preocuparnos por los problemas sociales, preocuparnos por las situaciones que están viviendo los venezolanos para poder ofrecer oportunidades de salida, porque lo que nos preocupa son los ciudadanos. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a una reflexión que hizo el padre Virtuoso durante la lección inaugural del periodo 2021-2022 acerca de las autoridades universitarias. Él decía: estos tiempos duros, difíciles y complejos los hemos transitado con coraje, decisión, valentía e inteligencia, mirando el mundo con visión estratégica, en equipo, escuchándonos mucho, en permanente discernimiento de lo que Dios nos pide en esta hora, evaluando resultados, introduciendo continuamente mejoras desde la sana crítica y la evaluación que ponen delante de nosotros. Al regreso yo le pediría un comentario sobre este tema porque nos parece una reflexión pertinente para los momentos que atraviesa ahora mismo nuestro país. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de la figura del padre José Virtuoso, quien ha fallecido, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, estuvo al frente de la institución durante 12 años. Nos acompaña el padre Arturo Peraza, quien formó parte de su equipo, lo conoce perfectamente. Yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con esta reflexión que hacía el padre Virtuoso durante la lección inaugural del periodo 2021-2022, hablando acerca de los tiempos duros, difíciles y complejos que le había tocado transitar con coraje, decisión, valentía e inteligencia. ¿Qué puede decirnos, padre? Lo escuchamos. Sí, mira, yo creo que ha sido un tiempo realmente difícil para todo lo que es iniciativa privada. Eso se puede preguntar a cualquiera que tiene un proceso, un emprendimiento, una empresa, lo que sea. La universidad también es una iniciativa privada. A nosotros nadie nos financia. A nosotros no es que sacamos el dinero del aire. Es un servicio que estamos prestando y que es financiado justamente por lo que los estudiantes pueden pagar para poder sacar sus títulos. Y esto es posible porque la calidad está al centro de nuestra preocupación. Como la Universidad Católica Andrés Bello ha ido progresivamente mejorando en el ranking US, que es el ranking de universidades internacionales, de manera tal que esta última vez pasamos del número 74 al número 69. Y estamos dentro de las mejores 100 universidades latinoamericanas, puesto que no ocupa ninguna universidad privada de Venezuela, sino que solamente es la Universidad Católica, y por delante de nosotros pues solamente hay algunas universidades públicas como la Universidad Central de Venezuela, que tiene que ver con las dimensiones que tiene la Universidad Central de Venezuela, pero en donde nos hemos esforzado por los ámbitos de investigación, los ámbitos académicos, el modo de enseñanza, cómo enfrentamos el tiempo de pandemia a través de una plataforma propia que estuvimos gestionando con temas de supervisión en la calidad, tanto en las clases que se estaban dando como en los sistemas de evaluación que estamos utilizando. Todo esto significa un modelo de gestión y gerencia que impulsó el padre Virtuoso en todo el equipo que lo acompañamos, y de allí hacia abajo a todas las unidades de la Universidad Católica Andrés Bello, de manera tal que se convirtió en un espíritu de la universidad, un espíritu que habla de calidad, un espíritu que habla de cohesión de equipo, un espíritu que también tiene preocupación por el país. Esto al final traduce un modelo de espiritualidad en la universidad, que es concreto, que se encarna en el problema y busca resolver los problemas, no buscamos hundirnos frente a él. Los problemas están allí, y lo que hacemos nosotros, como decía el padre Virtuoso, es encararlos y enfrentarlos. Ojalá y en el país se hiciera algo parecido. Justo quería preguntarle, porque usted lo comentaba al inicio, digamos, la labor
del padre Virtuoso destaca en varias áreas. En una de sus últimas entrevistas con la revista SIC, él decía en materia de democracia, la gente sí cree en la democracia como método, pero hay un desencanto con los fines. Y yo le pediría un comentario a propósito, bueno, de justamente los retos que tenemos por delante. Conversábamos con un dirigente de Voluntad Popular sobre lo que serán las primarias y una eventual elección presidencial cuya fecha ahora mismo se desconoce. Yo le pediría un comentario, padre, lo escuchamos. Y simplemente poder decir que la preocupación de José no era solamente si había primarias, si no se lograran las primarias, sino que vuelvo a insistir en la imagen de la República. La República es algo que compartimos todos los ciudadanos, es una visión. Y lamentablemente lo que ocurre del lado de la oposición, y mucho más en el lado del gobierno, es la incapacidad de poder brindarle al país una visión alternativa. El punto es que el país ya superó ese periodo del país petrolero, que recibía fondos infinitos desde el petróleo, y aunque quedan resquicios de eso, la verdad es que eso no tiene ningún camino hacia futuro. Y no hemos sido capaces como sociedad, ni lo han sido los políticos venezolanos, capaces de establecer y brindar una visión alternativa. Yo creo que eso es lo que desencanta en definitiva a la población, porque se encuentra entrampada y lo que se ve hacia el futuro es nebulosa, oscuridad, no hay percepción de futuro, por eso nuestros muchachos se van del país, y a eso a Virtuoso le preocupaba y le dolía en el alma, especialmente el tema de la migración de los jóvenes, porque formar en una universidad a un conjunto de muchachos con alto nivel de talento, para después verlos irse del país y que el país no se pueda aprovechar de esta oportunidad, eso es realmente una experiencia dolorosa de la cual José hablaba muchas veces. Por eso es que nosotros tratamos de impulsar dentro de la sociedad y dentro del mundo político la necesidad de que ellos se den cuenta que no es solamente una operación política, sino más allá de la operación política lo que requerimos es una visión política que entusiasme a la gente, que le devuelva la esperanza a la gente, que le devuelva el horizonte a la gente. Ahora, le preguntaban al padre Virtuoso, los venezolanos creemos en la democracia, somos los venezolanos sujetos democráticos. Él decía, entendiendo que la población ha asumido la democracia como método más conforme para constituir el poder político y el gobierno del Estado, sí. Este es un pueblo que quiere votar, por ejemplo, por eso siempre me ha parecido, decía él, un error oponerse a los procesos electorales. De esto discutimos con él en varias oportunidades y yo le pediría un comentario porque, digamos, ha sido una decisión política por la falta de condiciones y por lo que sabemos ocurre en nuestro país, la crisis institucional. Bueno, si participar o no en unos procesos que al final van a estar completamente controlados por el régimen venezolano, quienes tienen el control de las instituciones. Yo le pediría un comentario al respecto, padre, le escuchamos. José, igual que yo, lo que veíamos era que en la medida en que tú te ausentas del proceso electoral, no solamente te estás ausentando del proceso electoral, sino de la calle, de la relación con las comunidades, de la propuesta política. Y entonces en esa ausencia tú terminas muriendo como grupo político. Los políticos democráticos lo que sabemos es de elecciones, de votaciones, de movilización popular y de movilización civil. Nosotros no conocemos otros métodos. Y por eso tú tienes que tratar de impulsar desde esa dirección. Si te abstienes y además no logras ninguna otra tipo de movilización, lo que generas es ausencia. Y eso es lo que ha habido por lado de la oposición, ausencia y vacío. Esto no lleva en ninguna dirección. Acuérdate que, por ejemplo, Virtuoso promueve toda esta línea de ojo electoral porque lo que él cree es que hay que intentar participar y crear las condiciones, sabiendo que no existen, pero hay que ayudar a crearlas y hay que ayudar a señalar aquellos elementos que van en contra de una elección justa, transparente, legítima, pero eso se va haciendo en la medida que tú participas, no en la medida que te abstienes simplemente y estás ausente. Padre Arturo Peraza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a recordar la figura del padre José Virtuoso, quien ha fallecido, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, estuvo 12 años al frente de esta institución. Una vez más, padre, nuestras condolencias, un abrazo muy grande para usted, toda la comunidad de la Universidad Católica
Andrés Bello. Nosotros Muchísimas nos gracias, despedimos. y además quisiera invitar a la gente, va a haber una misa a las 4 de la tarde el día de mañana de cuerpo presente en la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, quien quiera acercarse, pues cordialmente invitado. Aquí en Guayana tendremos también una misa a las 10 de la mañana en la sede de la universidad. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, con los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.